Sean bienvenidos a esta, su clase de Ciencias Sociales, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Como decía Juan Pablo Duarte, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ahora sí, estamos más que dispuestos para el trabajo de nuestro día. Neurona, ¿y tú? ¿Estás dispuesta? Estoy lista, profesor, para iniciar la clase de hoy. Excelente. Y parte de nuestra disposición es recordar que trabajamos la clase anterior. ¿Qué trabajamos, Neurona? Estuvimos hablando sobre los sectores económicos y usted mencionó que se dividen en tres: primario, secundario y terciario. Decíamos que el fin de estos es organizar la economía nacional. Luego pasamos a conocer las macrorregiones de un país y finalizamos hablando sobre el sector turismo, que corresponde al sector terciario, al igual que la educación y la salud. Exactamente. Muy buenos apuntes, como aquellos apuntes que tú tienes en casa. Siempre es bueno ir repasando la clase anterior para continuar con el hilo de la misma. ¿Qué tenemos para hoy? Nuestro tema, estados de excepción. Y en este tema tenemos la palabra clave del día. Nuestra palabra clave es Constitución. Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que establece la forma de un Estado de Derecho, a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el Estado mismo no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución también se denomina Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada Ley Suprema o Carta Magna. La Carta Magna protege los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Como ya conoces, la Constitución es la Carta Magna, la Carta Mayor, la ley fundamental de toda nación, de todo país. Cada ley que se promulga, que se realiza, debe ser en base a la Constitución de esa nación. ¿Por qué? Porque en ella se plasma los derechos y los deberes de cada ciudadano, ya sea entre nosotros mismos o por parte del gobierno. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de estados de excepción, hablamos de algo muy interesante que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué tú entiendes por estado? Primer ejemplo, cuando tú utilizas una red social, pones un estado diciendo cómo te sientes, qué te preocupa, qué te gustaría comer ese día, y tú dices, estoy feliz. Gracias a Dios por un día más de vida. Son los estados que tú publicas. El estado significa eso, el cómo te sientes en el momento, el cómo estás, lo que tú quieres que vayan conociendo de ti durante ese día. Entonces, el estado es una situación, aquello que tienes en el momento, aquello que piensas y aquello que tú deseas que el otro conozca sobre ti. Por eso es que cuando abres una red social, a veces nos pregunta, ¿qué estás pensando? Queriendo conocer cómo te sientes, queriendo conocer aquella idea que tienes presente. Por lo tanto, el estado es la situación del momento. Y cuando hablamos de excepción, es algo que se encuentra fuera de lo normal. A veces puedes escuchar, haremos la excepción contigo de esto. Es decir, normalmente no hacemos esto, pero en este momento lo vamos a hacer. Combinando nuestras dos palabras, entonces es la situación del momento que está fuera de lo normal. Un estado de excepción es una situación de ese momento que no es normal que ocurra, no es cotidiana, sino que está fuera de todo lo que tú vives cada día. Por eso es que en clases anteriores especificamos que el COVID es algo anormal, fuera de la normalidad, porque tú no vives con esa enfermedad cada día. ¿Se entiende esa idea ahí? Entonces, a sabiendas de esto, un dato muy peculiar. ¿Cuándo inicia nuestra república? En el año 1844.
Y ahí tenemos el primer presidente constitucional. En clases pasadas lo has visto. Este es Pedro Santana. Ocurre que esta constitución fue la primera que habló de un estado de excepción, de una actividad que estuvo fuera de lo normal. ¿Y qué decían ahí? Bueno, se especificó, cuando esto ocurre, el presidente tiene el absoluto derecho y deber de realizar la acción que él considere necesario. Eso parecía una buena intención en su momento. Incluso fue una buena intención en su momento. Pero tiempo después trajo su consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, la nación puede elegir y decidir qué le conviene a sus ciudadanos. Pero antes de elegir, debe pensar en ello, pensar en sus derechos, obligaciones y en la protección de estos. De esta manera nos damos cuenta que el estado de excepción evoluciona. Ya el presidente no decide por sí mismo, sino que el presidente decide en conjunto. ¿En conjunto con quién? Yo sé que lo pensaste. En conjunto con el poder legislativo, el que hace las leyes de cada país. Pues entonces, ahora tiene esa idea bien clara. Cada estado de excepción debe ser aprobado y promulgado en combinación del poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué evolucionó esto y se vio conveniente de que se hable con el poder legislativo? Pues como te decía, porque el presidente entonces estaba demasiado libre de elegir y los derechos tuyos y los míos estaban un poco vulnerables, un poco a lo que el momento dijera. Y eso no es muy conveniente. Cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho, se refiere a que tú tienes unos derechos a un nombre, un derecho a una familia, a un techo, a la educación, a la libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de expresión de ideas. Y cuando estamos en un estado de excepción, esto puede verse muy amenazado. Por lo tanto, es que cada estado de excepción debe ser tomado en consideración los derechos de cada ciudadano, lo que diga el poder legislativo y luego promulgado por el poder ejecutivo. Porque eso es parte de lo que anteriormente hablamos, que es la democracia. Una cuestión en consenso, no es autoritario. Cuando esto se hace autoritario, se cae en una dictadura, que el gobierno hace lo que le parece en el momento, pensar en mí. Y yo sé que al igual que yo, tú tampoco deseas eso, porque tenemos unos derechos que deben de ser cumplidos y aceptados y sobre todo valorados. Esa es la idea de un estado de excepción. Neurona, ¿comprendes lo que vamos hablando? Sí, se comprende perfectamente. ¿Tienes Pero alguna duda sobre esto? justamente ahora nos llegan unas preguntas vía redes sociales. Excelente. ¿Qué preguntan ellos? Gabriela Méndez desde La Romana nos pregunta, ¿en qué otro momento de la historia dominicana ocurrió algo que necesitó que se utilizara un estado de emergencia? Muy buena la pregunta, porque a su edad, incluso a la mía, no hemos vivido un momento así tan claro como el de esta pandemia que ameritara el estado de emergencia que estamos viviendo. Te comunico, cuando hay una catástrofe natural en un país, por ejemplo, cuando en el año 1979 llegó a nuestro país el huracán David, pues ese momento fue un estado de excepción. Fue un momento, una circunstancia fuera de lo normal. Y ahí de seguro se utilizaron medidas correspondientes a esto. ¿Alguien más preguntó? Sí, profesor. Esmerly Mateo desde Asua nos pregunta, ¿qué pasa si no hace ese uso del estado de emergencia en un momento preocupante? Eso es muy... Hola, espero que estén muy bien. Criatura del fuego. Pero tengo una pregunta más. ¿Cuál de los dos es el agua? ¿La que está líquida en la olla o el vapor que está escapando? A ver. Si pensaste que ambas son el agua, te felicito. Estás en lo correcto. Lo que sucede es que están en dos estados diferentes. La materia que nos rodea puede estar en por lo menos 3 estados diferentes: líquido, sólido y gaseoso.
y además puede pasar de un estado al otro. En este caso, la materia agua cambió de estado líquido a gaseoso y también podemos pasarla de gaseosa a líquida. Veamos esta experiencia. Miren lo que ocurre cuando coloco la tapa de la olla inclinada sobre esta. Se forman gotas de agua que vuelven a caer en la olla, es decir, que el vapor al chocar en la tapa. Pero, ¿saben cuál es el estado sólido del agua? El hielo, excelente. Veamos cómo pasa el agua de un estado al otro. Las buenas prácticas docentes son todas aquellas intervenciones que realiza el docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje para maximizar sus resultados positivos, promoviendo una educación integral, minimizando el fracaso y la deserción escolar. Entre ellas podemos citar la planificación de las clases, la evaluación de procesos y resultados, implementar estrategias de motivación y enseñanza, incentivar el trabajo cooperativo, atender a cada alumno de manera individual de acuerdo a la teoría de las inteligencias múltiples, guiar el proceso de aprendizaje propiciando la autonomía de los estudiantes, promover el aprendizaje significativo, implementar nuevas tecnologías, mediar en los conflictos, incentivar el diálogo, el respeto y la colaboración y autoevaluarse. Qué gusto encontrarnos nuevamente en esta sección de lengua española dirigida a estudiantes de tercero. Como ya saben, mi nombre es Amarilis Camarena y estamos aquí en Educación para Todos Preservando la Salud, una iniciativa del Ministerio de Educación para que sigas aprendiendo sin la necesidad de salir de tu hogar y sin poner en peligro tu vida. Es muy importante que en esta nueva modalidad seas muy disciplinado, cumpliendo los horarios de las clases, tomando notas de lo que aprendes por este medio, profundizando a través de la investigación de los temas en diferentes fuentes, evita distracciones y socializa tus aprendizajes con tus familiares en casa. Neurona, siempre un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, profesora Amarilis. ¿Y usted? Muy bien, gracias a Dios. Darte siempre la bienvenida, saber que contamos contigo y contamos contigo en casa. Vamos a prepararnos para iniciar nuestra clase. Ahora sí, Neurona, vamos a entrar en clase. Cuéntame, ¿de qué trató la clase anterior? La clase anterior vimos los textos persuasivos, que son aquellos que buscan influir en la decisión del lector. Existen varios tipos de textos persuasivos, como son el artículo de opinión, los anuncios publicitarios, entre otros. Podemos mencionar que entre las principales características del texto persuasivo predomina la función apelativa. Su presentación se ajusta a la naturaleza del texto o a la intención del autor y el tipo de destinatario. Tres características que caben resaltar es que contienen cohesión, coherencia y adecuación textual. Muy bien. Habiendo hecho la conexión con la clase anterior, vamos a conocer entonces cuál es la palabra clave del día de hoy. Y la palabra clave es lectura. Es el proceso de comprensión de algún tipo de información o ideas almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje que puede ser visual o táctil, por ejemplo, el sistema Braille. En el día de hoy vamos a ver diferentes tipos de textos. Conoceremos cómo se organiza su información y cuáles características distintivas tienen los textos continuos, discontinuos y los textos mixtos. Lo primero que vamos a hacer es leer un texto. Allí vamos a ver cómo se organiza y conoceremos qué lo diferencia de los demás. Los invito a leer conmigo el siguiente texto. Es el momento que tenemos para lograr todos nuestros sueños, siempre más allá de la demagogia y de las ilusiones ficticias que sabemos que son imposibles. En este momento somos todos y estamos claros de lo que necesitamos. Tenemos los medios y solo nos falta dar el paso final. Basta de caminar hacia atrás. El último paso se debe dar. Y como dicen, no es lo difícil empezar, lo difícil es terminar. No solo debemos saber qué es lo correcto,
debemos hacerlo y hacerlo bien. Después de haber oído este texto, ¿me puedes decir cuál crees que es la intención que tiene el autor? Este es un texto persuasivo que intenta persuadir al lector de tomar una decisión en el momento preciso. Así es. Este tipo de texto que viene narrando los pasos previos a tomar una decisión importante de manera sucesiva y progresiva. Como bien dices, Neurona, es un texto continuo. Los textos continuos son aquellos que están formados por oraciones. Estas se estructuran y forman los párrafos, los cuales a su vez se suceden unos a otros para dar lugar a un texto de mayor extensión. Las características principales son: carecen de cuadros, de mapas, de diagramas y de anexos. Es decir, que los textos continuos permiten hacer una lectura sucesiva en un orden progresivo. Este texto que acabamos de ver cumple esas funciones. ¿Tienes alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, no tengo ninguna pregunta. Muy bien. Vamos a ver otro tipo de texto y, al igual que en este, vamos a identificar cómo se organiza. Recuerden, en el texto continuo están organizados en oraciones, párrafos y el gran texto que puede contener más de un párrafo. Vamos a ver el siguiente texto. Por favor, Neurona, ¿podrías leer? Claro que sí. Los textos discontinuos pueden ser impresos. Son los textos estructurados y formalizados que requieren del lector respuestas a cuestiones específicas de formas determinadas. Por ejemplo, la declaración de la renta, la de inmigración, los visados, las solicitudes y los cuestionarios. Los avisos y anuncios son diseñados para convencer al lector de realizar algo, como por ejemplo, comprar, acudir a un lugar, elegir a alguien, etc. La intención de estos es persuadir al lector por medio de anuncios, invitaciones, advertencias y carteles. Los gráficos son representaciones icónicas de datos y se utilizan en los periódicos, las revistas y en la argumentación científica para mostrar en un formato visual gráficos estadísticos. Diagramas son los que muestran informaciones específicas, es decir, que acompañan a las descripciones técnicas, como por ejemplo a los textos expositivos y a las instrucciones, entre otros. Tablas son tablas de filas y columnas. Las entradas de las filas y columnas forman parte de la estructura informativa del texto. Y por último, mapas. Son los que indican la relación geográfica entre los lugares. Existe una gran variedad de tipos de mapas. Dependiendo de cada tipo, estos nos brindarán las informaciones específicas y necesarias. Muy bien, Neurona, y muy buena lectura. Como habrán notado, la lectura de los textos discontinuos no es lineal. Puedo leer tanto de arriba hacia abajo como de abajo hacia arriba. Es una de sus características. Otra característica muy importante es que los textos discontinuos apelan a la interpretación del lector. Vamos a ver entonces el último tipo de texto. Vamos a ver los textos mixtos. Vamos a leer el siguiente texto. Neurona, al ver ese texto, ¿qué es en lo primero que te fijas? En la imagen, profesora Marilis. Así es, y no solamente eres tú. Cuando vamos a leer un texto como este, nos llama la atención la imagen, sobre todo las que aparecen en un primer plano. Pero en un primer acercamiento al texto, podemos recuperar información sin adentrarnos en él. Por ejemplo, en este texto que estamos viendo, nos detenemos en los números, en las mayúsculas y en algún otro signo ortográfico que aparezca. Estos pueden arrojar una información, algún dato preciso que nos ayudará para comprender el texto que estamos leyendo.
¿Qué sitio aparece en la fotografía de la página? ¿A qué ciudad pertenece el croquis? ¿En qué parte de la página está el pie de la foto de la catedral? ¿Cuándo se habrá fundado esta ciudad? ¿Cuál era su nombre original? ¿Cuántos monumentos históricos tiene la ciudad? Dentro de estos monumentos históricos, ¿cuántos edificios públicos y cuántos religiosos hay? Este tipo de información podemos extraerla sin adentrarnos aún en el texto. Esta es una estrategia para comprender los textos mixtos. Nos preguntamos, partiendo de los saberes previos que ya tenemos sobre la información que está llegando a nuestro cerebro a través de esa imagen que hemos captado. En un tercer momento podremos ver cómo vamos a interpretar y a interactuar con esa información. Por ejemplo, en el texto que estamos leyendo, si vamos a responder a esas preguntas, en un primer lugar vamos a localizar el dato que nos indica qué lugar es el de la fotografía. Y si queremos saber a qué lugar se refiere, inmediatamente nuestros ojos se van a ir al pie de la foto, donde va a encontrar la información de la catedral, que en este caso aparece en un costado de la imagen, en la parte izquierda, donde dice catedral, y está entre cursiva para destacar, para que no se fuere a confundir con cualquier otro concepto, sino que se está refiriendo al nombre propio del lugar que estamos observando. En otro momento podemos entender que si vamos a destacar la función de las cursivas u otro signo de puntuación, nos va a enfatizar algún dato preciso sobre ese sitio. Una vez que corroboramos qué sitio se presenta en la fotografía, el paso siguiente sería, teniendo en cuenta la función de los croquis y los mapas, verificar si el recuadro que contiene el mapa y el croquis se puede ubicar en el sitio en cuestión. Una vez analizamos estas informaciones, adentrándonos en el texto, interactuando con la información, investigando en el mismo texto a través de las imágenes y los recursos que nos ofrece el autor, podemos pasar a un punto más cumbre. Podemos pasar a la reflexión y evaluación de lo que se nos presenta en el texto. Al localizar la simbología y el significado que ésta tiene, son parte del conocimiento, las ideas o valores que están más allá del texto. Y en este caso, conocer la ciudad colonial nos lleva a valorarla, nos lleva a proyectarla, porque ya no es solo parte del patrimonio de la República Dominicana, sino que la ciudad colonial es parte de un patrimonio cultural de toda la humanidad. Ahora sí, Neurona, ¿puedes contestarme, de acuerdo a lo que hemos visto, este texto que hemos leído, sus características, la disposición de las imágenes, dentro de eso que hemos visto, ¿qué podrías decirme tú como una característica contundente de los textos mixtos? Se puede decir que es una mezcla de las características de los textos continuos y discontinuos. Así es, los textos mixtos, como bien su nombre lo indica, conjuga características o partes del texto continuo en la lectura secuencial y parte de los textos discontinuos en la lectura no lineal, y ese lenguaje icónico o no verbal. A propósito, nos acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. A ver, Neurona. Julián Carrasco, desde San Pedro de Macorís, nos pregunta, ¿para qué sirve un texto mixto? Muy buena pregunta, Julián. Qué bueno que estás con nosotros, como debe ser. ¿Para qué nos sirve un texto mixto? Si te pudiste dar cuenta, el texto mixto te permite desarrollar habilidades para ubicar, localizar la información. Y esa información
es la que te conducirá o te permitirá tomar decisiones a la hora de tú estar en un determinado lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de la guía turística, que es nuestro proyecto semanal, la guía turística tiene una información precisa. Si tú lo que quieres saber es sobre el alojamiento, irás a la sección del alojamiento solamente. Si quieres saber sobre el tipo de deporte que se practica en esa región o país, irás a esa sección, sacarás la información y tomarás una decisión. Otra pregunta, profesora. Priscila Castillo desde Mao nos pregunta: ¿por qué es importante poner en práctica diversas estrategias de lectura? Gracias, Priscila, por tu pregunta. ¿Por qué es importante? Como hemos visto, existen diferentes tipos de textos: continuos, discontinuos, mixtos, pero asimismo existen diferentes objetivos de lectura. Leemos para conocer sobre un tema, leemos para entretenernos, para investigar. En fin, el motivo puede ser variado. Sin embargo, existen lo que se llama niveles de lectura, que siempre que lo hagamos, vamos a poner en práctica alguno de estos tres niveles. Veamos en el siguiente ejemplo, Santo Domingo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Santo Domingo, la ciudad de la República Dominicana, concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Está situada sobre el Mar Caribe en la desembocadura del río Ozama, en la costa sur de la isla. En ella se concentra la mayor parte de la actividad política, económica y cultural del país. Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y posee una gran cultura histórica recogida en sus edificios, fortalezas y monumentos coloniales, por los que la UNESCO declaró a esta ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hablando de niveles de lectura, y estos tres niveles, literal, inferencial y crítico, pudiéramos analizar en este texto que hemos tenido ahora estos tres niveles. Si nos quedamos con un primer nivel, el nivel literal, podríamos solamente señalar un dato que está explícito en el texto. Por ejemplo, la República Dominicana en su capital concentra a más de 2,5 millones de habitantes. Eso es un dato literal que cuando vamos al texto está ahí. Este primer nivel se llama literal. No permite interpretaciones de ningún tipo. En el nivel inferencial, a partir de los conocimientos previos que tenemos y al llegar al texto, podemos deducir algunos elementos implícitos. ¿A qué me refiero con implícitos? Aquellos que no están expresos en el texto, pero que están ahí, en la idea, en la mente del autor. En el texto que leímos, si nos centramos en un análisis inferencial, pudiéramos decir, Santo Domingo fue la primera ciudad del Nuevo Mundo y allí entonces dijéramos, fue fundada por Bartolomé Colón. Allí están algunos edificios como el Alcázar de Colón, la Fortaleza Ozama, el Museo de las Casas Reales, la Catedral de Santo Domingo, entre otros. Ahora bien, si hablamos de un nivel crítico, este es el que nos permite ir más allá de las ideas que plantea el autor. Este nos permite hacer juicios valorativos, claro, siempre sustentados en una documentación, una investigación, para poder expresar nuestras opiniones al respecto de un tema. Si hacemos un análisis crítico de la lectura que hemos tenido ahora, pudiéramos decir, hacer tal vez una reflexión alrededor de la importancia de ese sitio histórico, como decíamos en la lectura anterior. Esta zona que queremos hoy resaltar, la zona colonial, es de gran valor. Sus monumentos nos hablan de la historia de nuestro pueblo. Sus catedrales,
Sus edificaciones nos hablan de esos primeros años que vivió nuestro pueblo antes de ser lo que es hoy. Nos habla de raíces. Un análisis crítico nos lleva a amar a esta zona como un lugar distintivo que habla de cultura, de raíces. No solo, vuelvo y digo, no solo de la República Dominicana, porque es tan trascendental el valor de la zona colonial que la UNESCO la declaró Patrimonio Cultural de toda la humanidad. Vamos a pasar entonces a la trivia del día de hoy. Me parece bien, profesora. ¿Cuáles son los textos que carecen en su presentación de mapas, cuadros, anexos? Los textos continuos. Muy bien. Próxima pregunta. Este tipo de texto utiliza una representación gráfica y no lineal. Los textos discontinuos. Esta es una característica de un tipo de texto. Me vas a decir de cuál. Creo que en la clase hicimos mucho énfasis en ella. Se pueden leer por sección, de acuerdo a tu interés como lector. ¿A qué texto me refiero? Nuevamente se refiere a los textos discontinuos. Muy bien. Este texto es una conjugación de imágenes y texto escrito. Permite la cohesión y la finalidad es que el mensaje se transmita o llegue al lector de una manera más colorida y más atrayente. ¿A qué texto me refiero? Los textos mixtos. Para finalizar esta trivia del día de hoy, que veo que te la sabes todas, mencióname 3 textos discontinuos. En este caso se puede mencionar los mapas, cuadros y diagramas. Bien, veo que has aprendido bastante. Siendo así, vamos a pasar al resumen de la clase del día de hoy. Claro que sí. Hoy aprendimos sobre los textos continuos. Estos se caracterizan por la ausencia del lenguaje icónico. Permiten hacer una lectura sucesiva y progresiva, a diferencia de los textos discontinuos, cuya lectura requiere de otras estrategias de lectura, por el lenguaje verbal y por el lenguaje icónico, y se valen de estrategias argumentativas para convencer al lector. Por su parte, los textos mixtos son una conjugación de imágenes e informaciones como cuadros, diagramas, gráficos, entre otros, que dan unidad y cohesión a la finalidad del texto. Existen diferentes objetivos de lectura, como son informar, ampliar el conocimiento sobre el tema, investigar, entretener, independientemente del motivo que se pone en práctica los niveles de lectura literaria, inferencial y crítico. Muy bien, neurona. Este es el final de la clase del día de hoy y te invito a seguir ampliando tus conocimientos mediante una búsqueda en diferentes fuentes que sean confiables. Visita la página que aparece en pantalla y hasta la próxima. Que sean felices. Cuando el sol calienta el agua de la superficie terrestre, se evapora, se convierte en vapor de agua y empieza un maravilloso viaje volando hacia el cielo, hacia la atmósfera. A esta primera parte del viaje se le llama evaporación. Cuando el agua convertida en vapor asciende hacia la atmósfera, se enfría y forma las nubes. Esta segunda parte del viaje la llamamos condensación. Una vez que el agua se ha condensado y se ha convertido en nube, continúa su maravilloso viaje empujado por el viento, yendo de un lugar a otro. Las nubes son gotas pequeñas de agua suspendidas en el aire. Pero cuando van creciendo y van teniendo más y más agua, las gotitas que la forman chocan entre sí, formando gotas más grandes, que acaban cayendo y volviendo a la tierra en forma de lluvia o nieve. Esta parte del viaje le llamamos precipitación. El agua que cae se precipita en forma de lluvia o nieve a los ríos, y el agua que cae en tierra y que se filtra
creando corrientes de aguas subterráneas. Toda esta agua continúa su largo viaje, recorriendo largas distancias hasta llegar al mar, y cuando llega otra vez al mar, vuelve a empezar. Evaporación, condensación y precipitación. Por eso se llama el ciclo del agua, porque nunca para, siempre se repite su eterno viaje. Hasta ahora hemos visto lo que es el álgebra, expresiones algebraicas, los elementos que constituyen una expresión algebraica, y también vimos la clasificación de las expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos. Símbolo es nuestra palabra clave. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Nuestra primera imagen que aparece en pantalla es de Fray Antón de Montesinos. ¿Sabes de dónde es esa imagen? ¿A qué lugar pertenece? Está ubicado en la ciudad de Santo Domingo. En matemática, pues tenemos una gran cantidad de ellos. ¿Cómo vamos, Neurona? Muy bien, profesora. Disculpe, justamente ahora me acaban de llegar unas preguntas vía redes sociales. Pero están muy activos nuestros estudiantes en las redes sociales. Vamos a ver qué quieren saber ellos. Una incógnita es una expresión que me va a representar una cantidad desconocida. ¿Para qué utilizamos las incógnitas? Para generalizar cualquier expresión matemática. La forma de expresarse es el lenguaje matemático. Entonces, el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. El lenguaje algebraico te va a ser más preciso, te va a ser mucho más conciso. ¿Por qué? Porque no va a dar mucho a ambigüedades, no te van a llevar a ninguna ambigüedad. Fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatia, Diofanto, Aljuarisme o George Boole. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. La incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como. La incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Lo que es una incógnita y los beneficios del lenguaje algebraico. Decimos que una incógnita es una expresión que permite describir como propiedad para un valor desconocido. Este término fue introducido por Diofanto. También aprendimos sobre los beneficios del lenguaje algebraico, y uno de ellos es que es más preciso. Otro que podemos mencionar es que permite expresar enunciados de forma breve. Un tercer beneficio es que expresa relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Y por último, que con ellos expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas. Vamos a repetir desde arriba, vamos a verlo en español y con un ejemplo. Empezamos. What. What significa qué. What's your name? ¿Recuerdan los saludos? Sí. What's your name? ¿Cuál es tu nombre? When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? Recuerden, es de tiempo. When significa cuándo. When is the party? ¿Cuándo es la fiesta? Espero que hayan entendido, ¿verdad? Seguimos a esta parte. Where. Where is dónde, es de lugar. Where are you from? Sí, ¿recuerda cuando trabajamos las nacionalidades? Where are you from? ¿De dónde eres? Seguimos. Who, ¿quién? Who significa quién. Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? ¿Ven que es muy fácil? Pues seguimos. Which, ¿cuál? Which significa cuál. Which is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito? Whose. ¿Qué significa whose?
Whose significa ¿de quiénes? Whose pants are these? ¿De quiénes son estos pantalones? Porque se refiere a la pertenencia de algo. Y el último, whom, ¿quiénes? Whom, ¿quiénes? Whom do you see? ¿A quiénes viste? ¿Ven que es muy fácil? Facilito. Es importante que conozcamos que en física y química la palabra estado se refiere a la composición o estructura de las moléculas que componen cada sustancia. La materia presenta cambios y estos cambios van a depender del estado en que se encuentre la materia. Todo lo que nos rodea está formado por materia. El aire que respiramos, la ropa que utilizamos, los alimentos que ingerimos cada día, esa silla en la que estás sentado, el agua que tomamos. Todo eso es materia. La materia se va a presentar en 3 estados físicos: sólidos, líquidos y gaseosos. El agua, en su estado sólido, la podemos encontrar en forma de hielo, en los glaciares, los casquetes polares o los icebergs. También podemos encontrarlos en forma de nieve, en esas ciudades que presentan temperaturas muy altas. En su estado líquido, el agua, la podemos encontrar en los océanos. Y por último, en su estado gaseoso, la podemos encontrar de una forma invisible en el aire dispersos en formas de vapor de agua. Sean bienvenidos a esta, su clase de Ciencias Sociales, con su maestro Luis Miguel Quesada Paulino. Como decía Juan Pablo Duarte, trabajemos por y para la patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos. Ahora sí, estamos más que dispuestos para el trabajo de nuestro día. Neurona, ¿y tú? ¿Estás dispuesta? Estoy lista, profesor, para iniciar la clase de hoy. Excelente. Y parte de nuestra disposición es recordar que trabajamos la clase anterior. ¿Qué trabajamos, Neurona? Estuvimos hablando sobre los sectores económicos y usted mencionó que se dividen en 3, primario, secundario y terciario. Decíamos que el fin de estos es organizar la economía nacional. Luego pasamos a conocer las macrorregiones de un país y finalizamos hablando sobre el sector turismo, que corresponde al sector terciario, al igual que la educación y la salud. Exactamente. Muy buenos apuntes, como aquellos apuntes que tú tienes en casa. Siempre es bueno ir repasando la clase anterior para continuar con el hilo de la misma. ¿Qué tenemos para hoy? Nuestro tema, estados de excepción. Y en este tema tenemos la palabra clave del día. Nuestra palabra clave es Constitución. Constitución es el conjunto de principios, normas y reglas que establece la forma de un Estado de Derecho, a través de sus propias instituciones de la administración pública y estableciendo procedimientos y sanciones para que el Estado mismo no incumpla con las normas establecidas en dicha Constitución. La Constitución también se denomina Carta Magna, porque es la que rige todo el ordenamiento jurídico de un Estado, es decir, no existe ninguna ley que pueda estar por encima de ella. Es por esto que es llamada Ley Suprema o Carta Magna. La Carta Magna protege los derechos e intereses de todos los ciudadanos en relación al actuar del propio Estado. Como ya conoces, la Constitución es la Carta Magna, la Carta Mayor, la ley fundamental de toda nación, de todo país. Cada ley que se promulga, que se realiza, debe ser en base a la Constitución de esa nación. ¿Por qué? Porque en ella se plasma los derechos y los deberes de cada ciudadano, ya sea entre nosotros mismos o por parte del gobierno. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hablamos de estados de excepción, hablamos de algo muy interesante que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué tú entiendes por estado? Primer ejemplo, cuando tú utilizas una red social, pones un estado diciendo cómo te sientes, qué te preocupa, qué te gustaría comer ese día, y tú dices, estoy feliz. Gracias a Dios por un día más de vida. Son los estados que tú publicas. El estado significa eso, el cómo te sientes en el momento, el cómo estás.
lo que tú quieres que vayan conociendo de ti durante ese día. Entonces, el estado es una situación, aquello que tienes en el momento, aquello que piensas y aquello que tú deseas que el otro conozca sobre ti. Por eso es que cuando abres una red social, a veces nos pregunta, ¿qué estás pensando? Queriendo conocer cómo te sientes, queriendo conocer aquella idea que tienes presente. Por lo tanto, el estado es la situación del momento. Y cuando hablamos de excepción, es algo que se encuentra fuera de lo normal. A veces puedes escuchar, haremos la excepción contigo de esto. Es decir, normalmente no hacemos esto, pero en este momento lo vamos a hacer. Combinando nuestras dos palabras, entonces es la situación del momento que está fuera de lo normal. Un estado de excepción es una situación de ese momento que no es normal que ocurra, no es cotidiana, sino que está fuera de todo lo que tú vives cada día. Por eso es que en clases anteriores especificamos que el COVID es algo anormal, fuera de la normalidad, porque tú no vives con esa enfermedad cada día. ¿Se entiende esa idea ahí? Entonces, a sabiendas de esto, un dato muy peculiar. ¿Cuándo inicia nuestra república? En el año 1844. Y ahí tenemos el primer presidente constitucional. En clases pasadas lo has visto. Este es Pedro Santana. Ocurre que esta constitución fue la primera que habló de un estado de excepción, de una actividad que estuvo fuera de lo normal. ¿Y qué decían ahí? Bueno, se especificó, cuando esto ocurre, el presidente tiene el absoluto derecho y deber de realizar la acción que él considere necesario. Eso parecía una buena intención en su momento. Incluso fue una buena intención en su momento. Pero tiempo después trajo su consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Bueno, que en cada momento él hacía lo que entendía. Por eso lo delicado de esto, y ocurre que ya para el año 1791 se declara el derecho, el Estado de Derecho, diciendo que cada presidente de cada nación puede elegir y decidir qué le conviene a sus ciudadanos. Pero antes de elegir, debe pensar en ello, pensar en sus derechos, obligaciones y en la protección de estos. De esta manera nos damos cuenta que el estado de excepción evoluciona. Ya el presidente no decide por sí mismo, sino que el presidente decide en conjunto. ¿En conjunto con quién? Yo sé que lo pensaste. En conjunto con el poder legislativo, el que hace las leyes de cada país. Pues entonces, ahora tiene esa idea bien clara. Cada estado de excepción debe ser aprobado y promulgado en combinación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué evolucionó esto y se vio conveniente de que se hable con el Poder Legislativo? Pues como te decía, porque el presidente entonces estaba demasiado libre de elegir y los derechos tuyos y los míos estaban un poco vulnerables, un poco a lo que el momento dijera. Y eso no es muy conveniente. Cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho, se refiere a que tú tienes unos derechos. A un hombre, un derecho a una familia, a un techo, a la educación, a la libertad de pensamiento, libertad de culto, libertad de expresión de ideas. Y cuando estamos en un estado de excepción, esto puede verse muy amenazado. Por lo tanto, es que cada estado de excepción debe ser tomado en consideración los derechos de cada ciudadano, lo que diga el Poder Legislativo y luego promulgado por el Poder Ejecutivo. Porque eso es parte de lo que anteriormente hablamos, que es la democracia. Una cuestión en consenso, no es autoritario. Cuando esto se hace autoritario, se cae en una dictadura, que el gobierno hace lo que le parece en el momento, sin pensar en ti y sin pensar en mí. Y yo sé que al igual que yo, tú tampoco deseas eso, porque tenemos unos derechos que deben de ser cumplidos y aceptados y sobre todo valorados.
Esa es la idea de un estado de excepción. Queridísima neurona, ¿comprendes lo que vamos hablando? Sí, se comprende perfectamente. ¿Tienes Pero alguna duda sobre esto? justamente ahora nos llegan unas preguntas vía redes sociales. Excelente. ¿Qué preguntan ellos? Gabriela Méndez desde La Romana nos pregunta, ¿en qué otro momento de la historia dominicana ocurrió algo que necesitó que se utilizara un estado de emergencia? Muy buena la pregunta, porque a su edad, incluso a la mía, no hemos vivido un momento así tan claro como el de esta pandemia que ameritara el estado de emergencia que estamos viviendo. Te comunico, cuando hay una catástrofe natural en un país, por ejemplo, cuando en el año 1979 llegó a nuestro país el huracán David, pues ese momento fue un estado de excepción. Fue un momento, una circunstancia fuera de lo normal. Y ahí de seguro se utilizaron medidas correspondientes a esto. ¿Alguien más preguntó? Sí, profesor. Esmerly Mateo desde Asua nos pregunta, ¿qué pasa si no hace uso del estado de emergencia en un momento preocupante? Eso es muy delicado, porque el hecho de que necesitemos de ese estado de emergencia dice que necesitamos atención. Te pongo un ejemplo sencillo, querida. Si estás enferma, ¿qué debe hacer tu padre? Llevarte al médico. Pues entonces, si el país está en una situación que amerita una intervención inmediata como esta, pues los gobernantes tienen el deber de tomar esas medidas. No hacerlo es un acto rotundo de irresponsabilidad, pero eso debe de cumplirse cada día porque es parte de sus obligaciones. ¿Se comprende hasta dónde vamos? Perfectamente. Espero que se comprenda lo que vamos hablando. Ahora tengo dos cuestiones para ustedes, o una segunda cuestión. Los estados de excepción se dividen en tres. Un estado es estado de defensa. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, supongamos que en tiempo de guerra. No estamos en eso ahora, gracias a Dios. Pero 1914, 1945, el mundo estaba en guerra. Pues entonces, cada vez que haya una situación que atente contra los derechos nuestros, los que te mencioné anteriormente, a la salud, a educación, libertad de expresión, todos esos derechos fundamentales, cada vez que ocurre algo que atenta a eso, pues debe ser tomado en consideración. Otro estado es el de conmoción interior o de conmoción interna. Por ejemplo, has visto una actividad que a veces se realiza, que son las huelgas. Tenemos derecho a eso. Pero cuando la población tiene un motín o está en contra de los gobernantes, pues la paz interna no camina. Asimismo, cuando en casa, cuando un hermano pelea con el otro, la paz interna tiene dificultad. Eso es conmoción interna, un problema dentro. Cuando hay un problema dentro de un país, es deber de promulgar el estado de excepción. Y el tercero es en el que estamos ahora mismo. ¿Cuál es? Un estado de emergencia. Esa información nosotros podemos encontrarla, está situada en nuestra querida Constitución Dominicana. Allá en el artículo 263, 264 y 265. Te especifica cada uno de estos estados. Estado de emergencia, en el que estamos ahora mismo. Cuando está presente una enfermedad, una cuestión medioambiental, por ejemplo, lo que te dije anteriormente del huracán, es un estado de emergencia. Cuando algo imprevisto viene y nos ataca y se hace presente. La pandemia no era para estar acá, no esperábamos eso. Llega, se hace presente. Pues entonces es un estado de emergencia. Dentro de ese estado de emergencia se toman medidas. Medida número 1, la cuarentena. Ese momento de que estemos en casa porque hay un peligro de que tu enfermedad, de que el virus sea transmitido a otras personas. Eso fue una decisión dentro del estado de emergencia. Otra decisión, bueno, utilicemos mascarillas, lavemos nuestras manos, distanciamiento físico, medidas dentro del estado de emergencia. Otra,
el toque de queda. Son actividades, medidas, situaciones que se utilizan para que todo sea mejor llevado, para que tengamos la salud y para que nosotros podamos estar bien en nuestros hogares y en nuestra nación. Es así como cuando papá decide hacer algo para ti. Mira, no llegue tarde a casa. Mira, cuando salga, sal por lo claro, sal con fulano, dime a qué hora vas a llegar. Es lo mismo, son medidas para la seguridad, para la protección y para cuidarnos a nosotros mismos. Esto no solamente se realiza en República Dominicana, también se realiza en diversos países. Depende de lo que ocurra dentro. Depende si un terremoto ocasionado en tal país amerita este estado de emergencia, pues ese gobierno toma esa decisión, porque es una situación del momento que se debe atender. Entonces, el estado de emergencia siempre será algo del momento y que se deben tomar decisiones que serán por el momento. Así que ten la esperanza de que un día estaremos en la calle sin la mascarilla. Por el momento no, pero ten esa esperanza porque el estado es por el momento. Vamos a repasar, vamos a enfatizar el contenido que tenemos. Hay un juego para ti el día de hoy. Llenar un crucigrama. Ese crucigrama, yo diré un enunciado y tú vas a colocar la palabra en esa parte donde corresponde. Neurona, ¿te parece bien? Me parece excelente. Eso definitivamente es un reto. Por suerte, al igual que los estudiantes que nos están viendo y escuchando, tengo los apuntes de la clase de hoy y así podré llenarlo. Así es. Haciendo uso de todo lo que hemos dicho acá, entonces vamos a llenar nuestro famoso crucigrama. La primera palabra, a ver cuál será. Te digo el enunciado y tú dices la palabra. Primer presidente constitucional que hizo uso en nuestro país del estado de excepción. ¿Cuál fue? La respuesta es Santana y va ubicado en la columna vertical. En la primera columna, ahí va. Segundo, el estado de excepción en el que nos encontramos ahora mismo, ¿de qué tipo es? Emergencia y va ubicado en la columna horizontal. Exactamente, no es de conmoción interior, tampoco es de defensa. Es un estado de emergencia. Ahora te pregunto, y les pregunto a ustedes, año de proclamación de la Constitución Dominicana que precisa los diversos estados de emergencia, estados de excepción. Espere, estoy buscando mi base de datos. Año 2010, y esto va ubicado en la columna vertical. Muy bien. Otra pregunta para ti. Año de la primera Constitución que permitió actuar en estado de excepción. Año 1844, y va Genial. ubicado en la columna vertical. Muy bien. Y la última, ya te queda un solo espacio, ¿verdad? Dime el año de la proclamación del Estado de Derecho. Un momento, profesor. Año 1791. y va ubicado en la columna horizontal. Bien, 1791. Con esto, incluso, podemos comprender mejor la situación en la que estamos. Un dato. Cuando el presidente pide la prórroga, la extensión del estado de emergencia, con esto pide las actividades que están dentro de él. Neurona, ¿puedes resumirme el contenido de este día? Claro que sí. Iniciamos la clase recordando los sectores económicos y enfatizamos en el turismo y las macrorregiones de nuestro país. Y luego, usted nos habló de los estados de excepción y sus divisiones, que son los de defensa, los de conmoción interior y los de emergencia. Después, finalizó explicándonos en el estado en el que estamos, que es de emergencia. Excelentes apuntes, así como esos que tú tienes en casa. Para esto, visita la página en pantalla. Ahora te comparto una frase que me llega a la memoria de ese gran pensador Eugenio María de Hostos. Atiende bien. Cumple con tus deberes y gozarás de todos tus derechos. Nos vemos en la próxima.